Estás escuchando En Sintonía con tu Salud. Un saludo muy especial para todos los que a esta hora se conectan con En Sintonía con tu Salud, el espacio creado para acompañarte en tus decisiones de bienestar, prevención y crecimiento personal. Les saluda Alba Marina Rueda Olivella del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de la Costa. Y como cada martes, de 5 a 5:30 de la tarde, abrimos este micrófono para compartir ideas, conocimientos y experiencias que nos inspiran a construir una vida más saludable y consciente. Aquí entendemos la salud como el eje que articula nuestro proyecto de vida, nuestro desarrollo profesional y el bienestar de nuestras comunidades. Un saludo muy especial a Isabel Llerena Rangel, directora Zona Cook, y para Erika Caguana Jiménez, nuestra operadora de consola en cabina. Gracias por acompañarnos y hacer posible este espacio. Hoy nos concentraremos en un tema que marca el presente y el futuro de la salud de nuestro país. Estabilidad económica y financiera de los hospitales públicos en Colombia, retos y desafíos. Desde ya te invito a participar en nuestras redes sociales con el hashtag En Sintonía con tu Salud. Pero antes de entrar en materia, vamos con nuestra primera sección, Reel de Noticias en Salud. Llegó el momento de nuestro Reel informativo en salud. Un recorrido por las noticias más relevantes que están marcando el presente y el futuro del sistema de salud en Colombia. Crisis estructural del sistema en Medellín. Medellín declara emergencia hospitalaria debido a una deuda de 2.157 billones acumulada por EPS intervenidas, evidenciando un colapso financiero que impacta directamente la prestación de servicios. Este programa financiero crítico da paso a analizar uno de los actores más importantes del sistema. Análisis sobre la nueva EPS. El análisis de Ricardo Ávila compara la situación de la nueva EPS con el Titanic, reflejando una crisis profunda en una de las aseguradoras más grandes del país. La magnitud del problema se refleja también en la intervención estatal. Prórroga de la intervención de nueva EPS. La Superintendencia Nacional de Salud prorroga por un año más la intervención forzosa de la nueva EPS, confirmando la persistencia de fallas estructurales. Sin embargo, esta intervención no está exenta de cuestionamientos. Controversia en la designación del interventor. La designación de Jorge Iván Ospina como interventor de nueva EPS genera polémica por posibles conflictos y cuestionamientos sobre idoneidad. A esto se suman alertas de los organismos de control. Advertencias de la Procuraduría. La Procuraduría General de la Nación advierte que las EPS intervenidas no están funcionando adecuadamente, alertando sobre riesgos sistémicos. Las preocupaciones escalan hacia posibles irregularidades. Denuncias sobre la toma de control de nueva EPS. Se reportan irregularidades en la intervención de nueva EPS, lo que ha llevado a solicitar la intervención de la Procuraduría para garantizar transparencia. La incertidumbre institucional se agrava aún más. Falta de claridad en el liderazgo de nueva EPS. Tras vencerse la resolución de intervención, no hay claridad sobre quién está al mando de nueva EPS, generando incertidumbres en la gestión. Esta inestabilidad ya tiene efectos visibles en los usuarios. Éxodo masivo de afiliados. Más de 400.000 pacientes han abandonado nueva EPS, reflejando pérdida de confianza en el sistema. Paralelamente, otras EPS enfrentan crisis operativas. Ruptura entre Sanitas y Cruz Verde. EPS Sanitas enfrenta la salida de Cruz Verde, que dejará de dispensar medicamentos desde octubre del 2026, afectando a millones de usuarios. Lo anterior se traduce directamente en afectaciones al usuario. Deterioro en la atención en salud. Pacientes denuncian deficiencias graves en servicios de urgencias como falta de camillas y condiciones indignas, evidenciando el impacto directo de la crisis en la calidad de la atención. Cerramos con noticias que inspiran iniciativas territoriales que apuestan por una atención más humana, oportuna e innovadora. Estas son las noticias que marcaron hoy el pulso del sistema de salud en Colombia. Seguimos en sintonía con tu salud. Y ya regresamos con más contenidos para ustedes.
Dato curioso. ¿Sabías que en Colombia más del 70% de los hospitales públicos dependen en gran medida de los pagos de las EPS para sostener su operación? Esto significa que cuando hay retrasos en los giros o problemas financieros en las EPS, los hospitales enfrentan dificultades para pagar nómina, comprar insumos y garantizar una continuidad en la atención. Un dato que explica por qué la estabilidad financiera del sistema no depende solo de los hospitales, sino de toda la cadena de flujo de recursos en salud. Consejo de la semana. La sostenibilidad del sistema de salud también comienza con decisiones responsables como usuarios. Usa los servicios de urgencias solo cuando realmente lo necesites. Asiste a tus citas médicas programadas y evite el ausentismo. Participa en programas de promoción y prevención. Mantén actualizados tus datos en tu EPS. Pequeñas acciones que ayudan a reducir costos innecesarios y contribuyen a que los hospitales públicos puedan concentrar sus recursos en quienes más lo necesitan. Recuerda que la salud es un compromiso de todos y cada acción cuenta para fortalecer nuestros hospitales públicos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más En Sintonía con tu Salud. Voces que inspiran. Continuamos en sintonía con tu salud. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado de alto nivel, referente en gestión, calidad y sostenibilidad del sector de salud en Colombia. Nos acompaña el doctor David Scott Jervis Jalabe, médico y magíster con una amplia trayectoria en la dirección, consultoría y transformación de organizaciones del sistema de salud. Cuenta con una sólida experiencia como directivo en EPS, IPS y entidades territoriales, destacándose en áreas como planeación estratégica, gestión de calidad, sistemas de información y sostenibilidad financiera. Fue profesor investigador de la Universidad de la Costa, donde además lideró el grupo de investigación en gestión hospitalaria y políticas de salud, clasificado en categoría A1, aportando conocimiento estratégico para el fortalecimiento del sector. Además, ha liderado procesos de modernización, estudios de costos hospitalarios y modelos de eficacia operacional, elementos claves para enfrentar los desafíos actuales de los hospitales públicos en Colombia. Doctor Jervis, bienvenido a En Sintonía con tu Salud. Es un gusto tenerlo con nosotros para hablar sobre la estabilidad económica y financiera de los hospitales públicos en Colombia, sus retos y desafíos. Muchas gracias, Alba Marina. El gusto es todo mío. Doctor, ¿cómo describiría actualmente la situación financiera de los hospitales públicos en Colombia y cuáles son los principales factores que explican su fragilidad? Bueno, hospitales públicos en Colombia no son una sola cosa. O sea, hay que entender que tenemos alrededor de 931 empresas sociales del Estado, de las cuales el 80%, un poquito más, 80 punto algo por ciento son hospitales de primer nivel, y de ese 80 punto y pico por ciento, que vienen siendo unos 750 hospitales, 611 son hospitales municipales que están en municipios de quinta y sexta categoría. Es decir, son casi todos esos 611 el único centro hospitalario, el único proveedor o prestador de servicios de salud de ese municipio, y esos son municipios pequeños. O sea, estamos hablando, la mayoría son municipios de menos de 25,000 habitantes. Esos, digamos, son un grupo. Luego están los que están en las ciudades intermedias, todavía de primer nivel, y luego pasamos a los de segundo y tercer nivel. Son, digamos, cuando en el ministerio intentamos clusterizarlos, nos salieron como unos 6 grupos diferentes de hospitales que tenían más o menos la misma situación, o que operaban más o menos en las mismas situaciones de mercado. Obviamente el grupo más bajo, el de estos 611 que les estoy comentando, son los que tienen más problemas. ¿Por qué razón? Porque como lo dijiste ahorita en las perlas que mencionaste hace un rato en la sesión anterior, dependen de lo que les paguen las EPS. Básicamente el 90% de su presupuesto es el ingreso de los contratos que tienen con las empresas promotoras de salud. Y obviamente todos sabemos el problema que hay con flujo de recursos del aseguramiento. Además, la mayoría de esos contratos ni siquiera son suficientes para que el hospital se mantenga. Eso denuncia un problema estructural, que era algo que se intentó solucionar o que se ha intentado solucionar a través de la reforma del sistema, porque, digamos, con las reglas de juego que tenemos actualmente, pues es muy difícil, implica la voluntad de muchos actores al mismo tiempo para que
en lugar de estar pensando en hacerles contratos por capitación o por evento, se contrate por operación. Es decir, que al hospital se le pague lo que le cuesta operar. Obviamente, para que una EPS tenga la voluntad de hacer eso, pues se requiere la tranquilidad de que el hospital no está malgastando el dinero, lo está usando adecuadamente y además lo devuelve en servicios, sin establecer directamente cuánto cuesta cada servicio. Nosotros hicimos un cálculo y el promedio está entre 35,000 y 45,000 pesos por afiliado mensual. Eso es hoy casi que el doble de lo que el promedio de la contratación que tienen las EPS con los hospitales. Es decir, los hospitales están funcionando, estos de primer nivel de los municipios de categoría 5 y 6, están funcionando con la mitad de la plata que de verdad requieren para funcionar. Y le insisto, es un problema estructural, o sea, es muy difícil. Obviamente hay unas excepciones claras, quizás por la forma misma como está configurado el territorio y el modelo de mercado con el que se debe enfrentar, pero esa es la minoría. Es decir, de esos 611 hospitales, quizás unos 20 o 30 tienen ingresos suficientes para operar adecuadamente. El resto está, digamos, casi que operando con lo que logran raspar y aruñar de los recursos que les transfiere la nación, el departamento o el mismo municipio. Entonces, esos están hoy en una crisis profunda. Las EPS le deben a la totalidad de la red pública cerca de 14 billones de pesos y es una deuda que se ha aumentado en los últimos 4 años, casi que se ha duplicado en los últimos 4 años, lo que denuncia una disminución del flujo de caja y eso que estamos hablando de la deuda de una cantidad de dinero que es mínima para poder operar. Entonces tenemos una doble crisis. Por un lado, ni siquiera si le pagaran todo, recibirían los dineros que necesitan para operar y lo peor es que no se los pagan todos. Además, el flujo no es continuo. O sea, si a un hospital recibiera mensualmente y de forma anticipada el dinero que necesita para pagar su nómina y para pagar proveedores y otros gastos de funcionamiento, no tendría ningún impedimento ni ningún problema para prestar un servicio de una razonable calidad a la población a la que sirve. Y eso es la mayoría de los hospitales en este país. Definitivamente el flujo de recursos es el corazón del sistema. Clave ese panorama que nos planteas porque evidencia que no es un problema aislado, sino estructural del sistema. Uh-huh. Y justamente uno de estos factores estructurales tiene que ver con el flujo de recursos. Uno de los problemas más críticos, como usted lo acaba de decir, es la cartera con las EPS. Doctor Yervis, ¿qué impacto real tiene esto en la operación diaria de los hospitales? O sea, impacto real en la operación diaria es muy bajo, digamos, en la masa completa de lo que son los hospitales públicos. De los 931, quizás los que más se ven impactados por la cartera, yo diría que no llega al 9%. Pero ¿a qué me refiero? Porque quiero que quede clara el concepto. La mayoría de los hospitales lo que necesitan hoy es que les paguen mensualmente lo que necesitan para operar. Digamos que la cartera pasa a un plano secundario porque ese dinero ya es una plata que se perdió, por decirlo de alguna forma, en el sentido de lo que es la dinámica de la administración. No es lo mismo para los hospitales de segundo y tercer nivel, sobre todo los universitarios. ¿Por qué? Porque es que ellos, operan en una dinámica diferente y en unas condiciones de mercado diferentes en los que esa cartera sí les pesa muchísimo. Sí les impide hacer inversión en infraestructura, hacer inversión en modernización de equipos, hacer inversión en ampliación de su planta de personal para lograr, atender todas las necesidades de la población a la que ellos atienden, que sobrepasa los límites del sitio donde se encuentran. O sea, un hospital que está en Barranquilla, por ejemplo, te atiende todo el Atlántico y buena parte del Magdalena, todos los municipios de la ribera occidental del río Magdalena. Y lo mismo pasa con Cartagena. Y lo mismo está pasando ahora con Valledupar, que pues tiene que asumir una buena parte de población que está en el sur de La Guajira y en el resto del departamento del Cesar. Entonces, claro, para ellos el que se esté acumulando un dinero que no les están pagando, que pudiera, sobrepasar sus costos de operación, les implica unos esfuerzos muy grandes para mantenerse a la vanguardia de competitividad y sobre todo para tener la calidad de la atención que requiere esos niveles de atención, del segundo y el tercer nivel. En el primer nivel es menos crítico, obviamente no es que no les haga falta, sería maravilloso que se pudiera pagar ese dinero,
Pero antes que esa, es decir, hay una solución más urgente, que es la de recibir mensualmente un valor fijo o un valor determinado que cubra sus costos de operación. Que sea constante, sobre todo que entre más tiempo pase, más se va acumulando la deuda y más difícil la atención. Así es. Muy claro, doctor. Estamos hablando entonces de un impacto directo en la prestación del servicio y no solo en cifras. Esto nos lleva a una reflexión más de fondo sobre el modelo. Desde su experiencia, ¿el modelo actual del sistema de salud favorece o limita la sostenibilidad financiera de las ESES? La limita terriblemente. El hecho de que las ESES, sobre todo las pequeñas, las que están en municipios con poblaciones menores a 25,000 habitantes, tengan que facturar, bien sea por capitación o por evento, tengan que generar un número determinado de atenciones para que se les pueda pagar un valor X, es una limitante demasiado grande para su modelo de funcionamiento, para el que debería ser su modelo de funcionamiento. Póngase a pensar en esto. En un municipio de menos de 25,000 habitantes, una urgencia cuesta lo que vale tener la urgencia abierta a las 24 horas. Pero resulta que no necesariamente atiende usuarios o pacientes todas las 24 horas. De hecho, lo ideal sería que solo atendiera una mínima parte. Es decir, que del 100% de las atenciones que hiciera, máximo entre un 10 y un 15% fueran las urgencias. Pero si solo le van a pagar las urgencias que atiende, entonces no va a poder tener la urgencia abierta. Es decir, estos son servicios, y lo mismo pasa con partos, y lo mismo pasa con la atención de los niños menores de 5 años. Son servicios que hay que tener abiertos sin importar el flujo de pacientes. Por lo tanto, no se deberían estar cobrando por la atención, sino por mantener el servicio abierto. Es lo mismo que pasa cuando una constructora, por ejemplo, que está en un determinado lugar, requiere que haya una ambulancia por una normatividad vigente, que tenga una ambulancia en ese puesto para poder sacar a los trabajadores que sufren accidentes. Si se le pagaran a esa ambulancia por el número de personas que saca, pues probablemente nunca tendrían esa ambulancia, porque no sería negocio para nadie. No es así como estas constructoras contratan. Le pagan a la ambulancia por estar ahí. Lo mismo pasa en eventos deportivos. O sea, lo mismo pasa en muchas otras cosas en las que la necesidad de tener el servicio disponible es lo que de verdad cuesta o es lo que de verdad vale la prestación del servicio, no la prestación como tal, no la atención como tal. Entonces, en este modelo que nosotros hemos venido cabalgando durante 30 años, nos está pasando eso, que queremos pagar por evento, pagar por lo que se hace, y no necesariamente todos los servicios se deben pagar por lo que se hacen. Algunos en particular, por ejemplo, las urgencias, los partos, deberían pagarse por tener el servicio abierto, sacar los costos operativos de lo que eso vale y pagar eso más una utilidad razonable que podría estar entre el 5 y el 10%, aunque sé que son unas diferencias muy grandes, pero más o menos eso debería ser lo que se le pague a un hospital, y más a un hospital público, ¿verdad? Que su misionalidad es atender a la gente, no es obtener ganancias del proceso de atención. Okay. Interesante análisis, doctor, porque pone sobre la mesa la necesidad de revisar las reglas del juego del sistema. Justamente esta mañana escuchaba al ministro hablar donde decía que ellos pagaban anticipadamente a las EPS y no entendían por qué dejaban acumular tantas deudas. Pero más allá del modelo, también hay factores internos que inciden. Doctor Yervis, ¿qué errores administrativos o de gestión interna están agravando la crisis financiera en los hospitales públicos? Bueno, nosotros tenemos identificados varios que se intentaron corregir en este gobierno, por lo menos los que yo les trabajé mucho en el tiempo que estuve en el ministerio, que es la falta de capacidad técnica de los equipos, de los gerentes y los equipos directivos de los hospitales. Yo creo que ahí hay una base importante y precisamente es un problema también estructural. Para ser gerente de un hospital de primer nivel hay que ser profesional de la salud. Es decir, un administrador no puede ser gerente de un hospital de primer nivel y no debería ser así. Es decir, es mucho más fácil enseñarle a alguien que ya sabe administrar en qué consiste el negocio de la salud que enseñarle a un médico, a una enfermera, a un fisioterapeuta, a un bacteriólogo cómo se administra Pero un administrador general, no un administrador de servicios de salud. Ojalá fuera administrador de servicios de salud, sería mejor todavía. Porque, insisto, decir, eso requiere de una técnica y de una capacidad que no siempre los médicos tenemos. Sobre todo porque no estudiamos medicina para administrar, estudiamos medicina para atender. No estudiamos enfermería para administrar, estudiamos enfermería para prestar atención a los enfermos. Y lo mismo los otros profesionales de la salud.
Pero más allá de eso, pues ocurre que en muchos municipios, por no decir la mayoría porque no tengo el dato, el hospital es una especie de caja menor de la administración local. Es un punto que se utiliza para burocracia, que se utiliza para extraer rentas, para usar dineros diferentes a lo que se supone que están destinados. Y eso es muy difícil de trabajar. Es decir, por muy bueno que sea el gerente, si está supeditado a lo que diga el alcalde, entonces le va a quedar mucho más difícil sacar adelante. Hay otro tema que es el de la formalización laboral. Hay hospitales que uno cuando estudia el caso dice, no, es imposible que formalicen al 100% de su personal, ni siquiera el misional. Pero hay otros que uno dice, o sea, es absurdo, porque cuando se sacan las cuentas resulta que le está costando más el pago de las OPS que lo que le costaría el pago de una nómina completamente formalizada. Y luego viene el problema de la disponibilidad del talento humano. Nosotros tenemos muchos menos médicos de los que deberíamos tener. Eso es algo que está, digamos, comprobado. No hay ningún indicador internacional que cumplamos. Todos estamos en menos del 10% de lo que deberíamos tener. Es decir, si tenemos 25 médicos por cada 10.000 habitantes, deberíamos tener 250. Siempre tenemos el 10%. Y ni hablar de los especialistas que están por... Y eso que esos indicadores no hablan de médico general, hablan de médicos especialistas. O sea que nosotros estamos haciendo trampa, digamos. Nosotros estamos sumando médicos generales, que son la mayoría, a los médicos especializados, que son los que exigen los indicadores. Aún así, ahí el Ministerio de Educación y en la misma COFAME, no hay foro ni lugar donde no digan que hay demasiadas facultades de medicina o que hay demasiados programas de medicina, lo mismo de enfermería y de otras ciencias de la salud. Entonces uno no entiende cómo, por un lado, en el Ministerio de Salud sabemos que nos faltan médicos, pero en el Ministerio de Educación piensan que hay demasiados médicos. Luego viene el tema de la especialización. O sea, aquí en Colombia es muy difícil especializarse, hay muy poquitos cupos. Las iniciativas que tuvieron en algún momento los gobiernos anteriores de que los hospitales se transformaran en hospitales universitarios verdaderos y pudieran, digamos, ellos directamente formar profesionales especialistas como pasa en todo el resto del universo conocido, no se ha podido. O sea, no ha habido manera de que, digamos, eso salga de las universidades. Y solo hasta este gobierno fue que le empezamos a pagar a los residentes. Antes usted tenía que pagar para educarse mientras trabaja, pero difícil. Trabaja gratis. Sí, entonces, así es muy complejo. Es decir, los países desarrollados nos han puesto el ejemplo. Uno no tiene que viajar al futuro, tiene que viajar a los países desarrollados. Y se da cuenta que en todos los países desarrollados a los médicos se les paga por especializarse. Por eso hay tantos especialistas. Aquí es al revés. O sea, aquí donde los necesitamos les cobramos para que se especialicen. Es una... Así es, y como usted decía, es muy cerrado, es un gremio muy cerrado para poder entrar. Yo creo que el 90% de los especialistas colombianos tienen que salir al exterior si quieren especializarse, de resto no hay cabida. Bueno, y salen al exterior y cuando vuelven, entonces es una tragedia que les homologuen los títulos. Entonces también tenemos ese otro problema, es decir, que no rajamos ni prestamos el hacha. Así es. Doctor, y en medio de esta realidad surge un gran reto para los hospitales. ¿Cómo pueden los hospitales equilibrar la necesidad de ser financieramente sostenibles sin comprometer la calidad de la atención? Bueno, ahí hay una palabra que se llama innovación, o sea, es que no hay de otra. En mi paso por el ministerio vi muchísimos ejemplos de gerentes verdaderamente comprometidos, que afortunadamente son la mayoría, tengo que decirlo, que se inventan de todo, o sea, para lograr llegar al final de mes más o menos equilibrados y al final de año sin que su ES quede en un riesgo alto o medio que implique que deba presentar un plan de saneamiento fiscal y financiero o incluso que termine después en un programa de mejoramiento. Verdaderos magos hacen magia. Sí, de verdad que sí. Porque pelean con muchas cosas. O sea, la primera es muchas necesidades para los recursos que tienen. La segunda es muy pocos recursos de la fuente principal de la que se supone que deberían salir, que es el aseguramiento. No todos los municipios, yo diría que más de la mitad, tienen los recursos en el aseguramiento que se requiere para prestar un verdadero buen proceso de atención. Además de eso, no hay alternativas. Es decir, no todos los departamentos tienen, por ejemplo, acceso a regalías o a otros fondos que les permita inyectarle dinero a los hospitales. La nación no tiene suficiente dinero para ayudar a todos los hospitales
Este gobierno ha hecho un esfuerzo muy, muy interesante y muy importante por destinar recursos para mejorar la infraestructura, la dotación, inclusive para impulsar el funcionamiento de los hospitales abriendo nuevos servicios. Pero eso no sirve de nada porque finalmente es una inversión que se acaba cuando se acaba el dinero. O sea, una vez que se acaba el dinero no genera más recursos porque el modelo de nuestro sistema de salud no permite que al prestar más recursos, que al prestar mejores servicios obtenga más recursos. Entonces, digamos que estamos como atrapados en un loop infinito en el que para prestar mejores servicios debemos generar más dinero, pero no podemos generar más dinero porque no podemos prestar mejores servicios. Un círculo vicioso. Sí, pero más que vicioso es como en espiral, es decir, no es que vuelva y da la vuelta, es que una vez que da la vuelta la situación queda peor que antes de hacer el giro. Okay. Doctor Yerby, usted nos hablaba de algo muy importante como es el elemento humano. ¿Qué papel juega la contratación del talento humano en cuanto a tercerización, atrasos de pago, entre otros, en la estabilidad financiera de estas instituciones? Eso es fundamental, porque la mejor forma de atraer talento humano a un sitio es cubriéndole sus necesidades básicas. Y la principal necesidad, el pago puntual. Si usted tiene 50 necesidades, 49 las surte con dinero. Si no le pagan, entonces, es decir, sobre todo para los profesionales de la salud, es que el que te paguen, siquiera el que te paguen atrasado, ya te genera un descontrol, una disminución de tu capacidad de adquisición. La mayoría de los sitios donde te arriendan, si pagas adelantado, pagan menos. Lo mismo la administración, lo mismo los colegios, lo mismo todo. Servicios públicos, todo. Exactamente. Y si no tú pudiste pagar un mes, pues al mes siguiente tienes que pagar 2 meses y siempre es peor. Más intereses. Tenemos poca talento humano y además poca posibilidad de atraerlo. Entonces nos quedamos con los tarzanes y con los filósofos y con los ángeles que son capaces de aguantarse todo eso para irse a un sitio donde de verdad lo necesitan. Es muy complicado. Por vocación de servicio. Exactamente. Entonces, claro, los pocos especialistas que tenemos están concentrados en las ciudades grandes, en las ciudades intermedias. Y porque la mayoría de las ciudades pequeñas no le brindan las comodidades que ellos aspiran. Y esas comodidades no existen porque ni siquiera hay un buen salario. Entonces, no es muy complejo. Así es. Doctor, ¿considera que las políticas públicas actuales están siendo efectivas para fortalecer o rescatar financieramente a los hospitales públicos? Algunas de ellas sí. Yo diría que la mayoría de las que emprendió este gobierno. O sea, porque nosotros venimos de un abandono total y completo de la infraestructura del aparato de prestación, del parque hospitalario público. En sus caminatas por el país que hace el ministro todo el tiempo, que ha hecho todo el tiempo desde que se posesionó, se ha encontrado con centros y puestos de salud abandonados, con hospitales derruidos, con servicios que ya no existen, por ejemplo, atención de parto, urgencias, quirófanos. Elefantes blancos. No elefantes blancos, sino porque si tuvieran la capacidad de operar, si les pagaran por esa operación, atenderían. Es decir, son servicios que hacen falta. El problema es que se acabaron por la falta de recursos, se acabaron porque no había dinero con que hacerles mantenimiento, porque el rayos X ya no sirve y no había plata para comprar uno nuevo. Okay. Así es que lo que se hizo en este gobierno fue inyectar una cantidad importante de dinero para recuperar ese parque hospitalario, no solamente infraestructura, sino también dotación, e incluso algunas fuentes de funcionamiento del ministerio se utilizaron para, digamos, como capital semilla para que arrancaran nuevos servicios, para que se pudieran contratar especialistas, para que se pudieran abrir servicios que obviamente necesitan un capital de trabajo que los hospitales no tienen, y no tienen porque lo que les pagan no les alcanza para operar, no se lo pagan completo, y lo que les deben atrasado tampoco se los pagan, o sea, no tienen cómo. No hay estabilidad financiera. No tienen cómo iniciar un nuevo proyecto. Es decir, un hospital que entiende que está remitiendo 40, 50 personas para que les hagan cirugía a una ciudad que está a 2, 3 horas, sabe que si tuviera un quirófano él podría hacer esas 40 cirugías, claro. Pero entonces necesita dinero para hacer el quirófano, dinero para dotar el quirófano, dinero para contratar al especialista y a los especialistas en general, al cirujano y al anestesiólogo y al ayudante, y dinero para iniciar, porque si va a cobrar por eso, pues le van a pagar dentro de 90 días. Entonces, ¿cómo hace los primeros 3 meses? Y que nunca se dan a los 90 días. Tiene que tener un buen músculo financiero. No tiene nada de eso. Entonces,
Nos quedamos sin urgencias en las zonas rurales, nos quedamos sin urgencias en cabeceras de municipios pequeños, nos quedamos sin cirugías en municipios de entre 25 y 50 mil habitantes que deberían poder tener un quirófano. Nos quedamos sin atender partos en la mayoría de los municipios de las zonas ruralizadas del país. Es decir, hay municipios donde ya no nacen los niños ahí. O sea, al final terminan todos remitidos a las capitales de los departamentos. Así es. Doctor, queda claro entonces que el rol del Estado es determinante en este proceso. Frente a este panorama también es necesario pensar en soluciones. ¿Qué estrategias innovadoras o modelos de gestión podrían implementarse para mejorar la sostenibilidad económica de los hospitales? El problema es que la mayoría de esas soluciones requieren que hayan cambios estructurales en el sistema. Te digo lo que se me ocurre, porque, digamos, intentamos trabajar esos temas y no siempre llegamos a la pared en la que hay una ley o hay un decreto ley que le impide que se hagan ese tipo de cosas. Por ejemplo, ya que tenemos un aseguramiento nacionalizado, es decir, con EPS que están a lo largo y ancho del país, uno pudiera de alguna forma centralizar la negociación de los hospitales públicos, todos en conjunto con esas EPS. Perdón, eso es prácticamente imposible. Perdón, cuando dices centralizar la operación, ¿te refieres a? Sí, es decir, que funcionaran no como un hospital aislado, porque es que, a ver, ¿por qué muchas grandes compañías logran tener puntos de atención, incluso a pérdida o en equilibrio? Le voy a poner un ejemplo facilito de entender. ARA o D1. Uh-huh. Es decir, si usted recuerda hace 20 años, la mitad de los municipios, el 80% de los municipios del Atlántico no tenían un supermercado de ese calibre. Ni siquiera Olímpica, que es local. Pero ARA llegó y puso en todos los municipios. Y ahora tenemos ARA y Olímpica en todos los municipios. Y a veces en algunos municipios hasta más de uno. ¿Eso qué le dice a uno? Que no es cierto, que no es que no dieran utilidad, ¿verdad? Es que no había una estructura que permitiera, exacto, economías de escala. Los hospitales no pueden hacer economía de escala porque cada uno es uno. Pero si uno tomara los 611 hospitales municipales que están en los municipios de quinta y sexta categoría y los trabajara como si fueran uno solo, es decir, como si fueran 650 sucursales de una misma empresa, claro que habrían economías de escala. Yo estoy seguro que varias empresas de logística en el país son capaces de darle un precio único kilómetro tonelada para insumos y medicamentos a esa masa de hospitales. Eso reduciría casi a la mitad los costos de adquisición de medicamentos y de insumos. Y además se podrían también negociar con los grandes distribuidores, incluso hacer compras o por lo menos negociaciones unificadas. Pero, digamos, la estructura del sistema hoy no permite que eso se haga, porque el Estado no participa como un único operador, sino como una desagregación de 1.440 municipios. O sea, así obviamente, imagínense que estas empresas ARA, Olímpica, o incluso estas de almacenes como Zara y Pull&Bear, esas que nos trajeron de España, hicieran lo mismo. Es decir, no jugaran las pérdidas que tienen en un punto, que necesitan mantenerlo, con las utilidades grandes que tienen en otros puntos. Entonces, mientras eso no se pueda hacer así, pues es muy difícil con esta... equilibrio. Exactamente. Terminaría uno, digamos, dándole muchos recursos es decir, tengo un hospital que necesita 100 y otro hospital que necesita 30. Y a los dos les voy a dar 50. Entonces, al que 30 le sobran 20, pero al de 100 le van a hacer falta 50. Esa no es la idea. La idea es poder darles 100 al que necesita 100, 20 al que necesita 20. No desperdiciar en el que menos necesita y mucho menos dejar desfinanciado, desangrándose al que más necesita. Y como esta masa no está uniformemente, es decir, son muchos más a los que les falta que a los que les sobra, excepto con negociaciones de este tipo que estoy planteando, no se podría equilibrar. Muy valiosa esa propuesta, especialmente en un momento donde innovar ya no es una opción, sino una necesidad. Pero si estas soluciones, doctor, no se implementan, si no se realizan cambios estructurales, ¿cuáles podrían ser las posibles consecuencias para el sistema hospitalario público en los próximos años? Pues lo que le ha pasado los últimos 30 años, que se ha venido deteriorando y si uno sigue la progresión de cómo están los servicios, sobre todo en las áreas rurales, pues están desapareciendo. Como le digo, el ministro en sus correrías por los diferentes municipios siempre se encuentra centros de salud cerrados, servicios cerrados, y eso venía cabalgando. Es decir, este gobierno, digamos que logró
mejorar de alguna forma o detener de alguna forma esa tendencia, pero obviamente en cuanto se retire esa inversión, la tendencia va a continuar. Y a este paso, en 10, 15 años, pues prácticamente no vamos a tener parque hospitalario público. Mi percepción personal es que en este gobierno o se ha degradado más la salud o ha salido más al público todas las falencias que tiene. Pero yo nunca había visto tantas quejas y de la falta de atención y sobre todo a nivel de medicamentos. Nunca habían negado tantos medicamentos como ahora. Es que el tema de medicamentos es un tema muchísimo más complejo, porque ahí no solamente tiene que ver el dinero para la compra y venta del medicamento, sino también la distribución, la logística. Aquí lo que ha pasado es que la distribución, o sea, la logística de medicamentos se ha ido concentrando en unos cuantos operadores. Y al haberse disminuido los recursos o la distribución de los recursos o la oportunidad en la aplicación de los recursos, pues obviamente eso genera crisis. Y como no son, es decir, cuando un operador de medicamentos, un operador logístico de medicamentos deja de vender un medicamento, eso se convierte en una manera de presionar para el pago. No es lo mismo que puede hacer un hospital. O sea, un hospital no puede dejar de atender para presionar el pago, porque lo que termina es perdiendo facturación. Okay. y perdiendo facturación. En cambio, un operador logístico pues tiene un medicamento que si lo vende ahora o lo vende más tarde. O sea, no es poco común que un usuario va a una droguería con la receta que le autoriza la EPS y le dicen que ese medicamento no hay, pero si ofrece comprarlo, aparece. Así es. Entonces el tema no es propiamente del medicamento, el tema es de las negociaciones y del flujo de recursos que hay entre las EPS y esos operadores logísticos. Doctor, y para cerrar esta conversación, ¿cuál sería su recomendación clave para los gerentes hospitalarios que hoy enfrentan crisis financieras en sus instituciones? Bueno, lo primero es que sean muy juiciosos y que entiendan que todo pesa y que todo suma. Es decir, que se aboguen a la microgerencia, a asegurarse de que el café que compran es el que se están tomando y el azúcar que le echan al café es la cantidad que requieren y no menos. Que busquen maneras alternativas de generar energía, sobre todo en la costa atlántica, donde el recibo de la luz se come o básicamente fácilmente representa el 5% de los gastos y de los costos. Que insistan a sus autoridades locales que les den dinero para mejorar la calidad de la atención, porque eso disminuye los costos de una manera enorme, y que se inventen diferentes formas de obtener ingresos. Es decir, un hospital no debe estar solo para hacer lo que siempre ha hecho, puede hacer muchas otras cosas. De repente son pañitos de agua tibia, pero igual calman el dolor. Uno no entiende, por ejemplo, por qué en un hospital de un municipio muy pequeño las personas que necesitan una licencia de conducir tienen que ir a otra ciudad a que le hagan los exámenes, si ahí hay un hospital. O por qué no todos los hospitales tienen farmacia, ¿verdad? ¿Por qué no insisten y digamos hacen presión sobre eso? ¿Por qué no tienen o no hacen las inversiones adecuadas en aparatos, en equipos biomédicos? Hay muchos hospitales de primer nivel que no tienen rayos X, o que si lo tienen, los tienen con placas. Yo encontré hospitales donde te decían, no, es que aquí hay 25 placas para el mes. Entonces eso se acaban los primeros 5 días, cuando ya hay tecnologías que hacen que no se requieran las placas. O que le pagan a un radiólogo para que vaya cada 15 días y con eso pierden la mitad de las placas que hacen, porque si las leen después de 15 días, pues ya no se aceptan ni para la capitación ni para eventos. Cuando hay otras muchas formas de que las lecturas se hagan en menos de 24 horas. Solo para poner algunos ejemplos. Es decir, hay que volverse, digamos, muy, muy innovador y muy acucioso en buscar nuevas formas de ingresos que le den digamos, algún respiro al hospital para que pueda prestar los servicios. Mientras llegan los cambios estructurales, porque es que, es decir, esos son los definitivos. Pero no hay que quedarse esperando a que lleguen, hay que salir a buscarlos. Así es. Un mensaje muy valioso para quienes hoy lideran el sistema desde los territorios. Muchas gracias, doctor, por toda su experticia, todo lo que compartió con nosotros el día de hoy. Hoy, en sintonía con tu salud, entendimos que la estabilidad financiera de los hospitales públicos no es solo un tema de números, sino de vidas, acceso y calidad en la atención. Agradecemos al doctor David Scott Jervis Jalabe por acompañarnos y aportar su visión sobre los retos y desafíos del sistema de salud en Colombia.
Se despide Alba Marina Rueda Olivella de la Universidad de la Costa. Gracias por estar en sintonía con tu salud.